Bueno, pues ya son las 8 en punto y vamos a empezar con la charla. Bueno, buenas tardes a todos y gracias primero pues, por venir, por vuestra asistencia a esta primera conferencia de la Fundación Cantera tras las vacaciones de verano. Nos reúne esta tarde aquí el Diccionario Geográfico Histórico de Tomás López, Burgos y su provincia en el siglo XVIII, cuyo contenido es parte de un proyecto mucho más amplio que fue la elaboración de un mapa de toda España encargado a mediados del siglo XVIII a don Tomás López Vargas y Machuca, miembro de la Real Academia de la Historia y cartógrafo de Carlos III, que pretendió una edición de un diccionario geográfico de España que nunca llegó a publicarse. Se conservan los manuscritos en la Biblioteca Nacional de España, divididos por provincias, permaneciendo inédito la mayor parte de esta obra. Tomás López vivió entre 1730 y 1802 y protegido por el Marqués de Villarias, estudió en el prestigioso Colegio Imperial en Madrid, con los mejores profesores de la época. Nos situamos, por tanto, en el gran periodo histórico de la Ilustración. En el siglo XVIII se produjo un importante desarrollo cultural en todas las ciencias, y en el caso de la cartografía hubo grandes avances por ser cada vez más necesaria para el desarrollo de la economía, del comercio, las comunicaciones y también la táctica militar. Fueron naciones pioneras en esta materia Francia y Gran Bretaña. Y en el caso de España, que en esto iba un poco más retrasada, fueron las necesidades políticas de llegar a todo el Estado, sobre todo por razones de materia económica y de Hacienda, las que llevan al Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, a darse cuenta de la necesidad de un gran mapa de España. Ensenada ha pasado a la historia, como sabemos, además por su famoso catastro. Se encuentran en ese momento con muchas carencias para elaborar el mapa y entonces deciden formar en cartografía a un grupo de jóvenes. De este modo, el Marqués selecciona a 9 hombres españoles que fueron enviados a París a estudiar, y entre ese grupo estaba nuestro Tomás López. Allí permanece 9 años, especializándose en todas las materias que había de dominar un buen cartógrafo, que eran las matemáticas, la astronomía, la geografía y también la grabación, para poder elaborar los mapas. Allí en París ya publicó varios mapas, antes de volver a España y de iniciar este gran proyecto de diccionario geográfico. El trabajo de recopilación de datos para el diccionario le duró 30 años, nada menos, y una parte de la extensa labor que realizó es la provincia de Burgos. López ideó un método de trabajo propio basado en un cuestionario de 15 preguntas y una relación epistolar. El cuestionario lo envió a obispos, curas y autoridades de las distintas poblaciones, obteniendo así una cantidad enorme de datos de todo tipo, geográficos, climáticos, demográficos, etnográficos, topográficos, lo que constituye una importantísima fuente de investigación. Los clérigos y sacerdotes eran conocedores de su entorno, de las gentes y del patrimonio, y contestan los cuestionarios, convirtiéndose así en los auténticos autores de la obra. Todo queda completado además con los mapas. Unos estaban hechos por ellos mismos, por los curas, y otros por el propio Tomás López, lo que enriqueció mucho los manuscritos y el proyecto. El cartógrafo después ordenará todo y hará la labor de integrar la obra. Este diccionario, que permanece inédito en su mayor parte, solo se han publicado algunas provincias, entre ellas recientemente Esperanza, que ha publicado en la provincia de Burgos, que es lo que hoy vamos a tratar. Este diccionario que podemos considerarlo antecesor de otras obras científicas posteriores mucho más conocidas, como son el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de Pascual Madoz, que ya es del siglo XIX. Bueno, puestos ya en este contexto, que por supuesto lo va a ampliar esta tarde Esperanza Simón,
Desde la Fundación Cantera queremos expresar aquí hoy nuestro agradecimiento público y nuestro reconocimiento a ella, que es patrona y compañera, y a María Teresa Angulo Fuertes, que trabajó también en la primera parte de la investigación y la transcripción de esta difícil y larga labor, ambas de forma absolutamente desinteresada. Es una obra de gran valor científico cuya edición ha supuesto cumplir un compromiso contraído con José Luis del Pie, secretario de la Fundación Cantera y verdadero impulsor de este libro y del tema del que trata. Todo comenzó, lo voy a contar para recordar también a José Luis, todo comenzó por su idea de editar los mapas y las transcripciones de estos manuscritos de Tomás López en lo referente a la provincia de Burgos. Como antecedente teníamos la publicación del estudio análogo para la provincia de Álava y también un artículo publicado en Estudios Mirandeses 27 en el año 2007 que recoge el cuestionario de Tomás López y el mapa para la localidad de Valpuesta. Este artículo, escrito por Pedro Uribarrena y Javier Fernández, se tituló Valpuesta y su entorno en la segunda mitad del siglo XVIII, las descripciones del catastro de Ensenada y del geógrafo Tomás López. Esto fue lo que ayudó a la publicación de este artículo y también de la obra de Álava a que nos animáramos desde la Fundación Cantera a decir ¿por qué no lo vamos a hacer para la provincia de Burgos, ¿no? Completa? Entonces comenzamos así con unas simples fotocopias, unas fotocopias que pedía la Biblioteca Nacional, que por cierto eran de muy mala calidad, con las que yo misma pude entresacar los mapas y limpiarlos con el Photoshop, y mientras Esperanza y Teresa comenzaron la transcripción. Después, como las fotocopias eran tan malas y costaba muchísimo trabajar con ellas, pues han tenido que completarse con nuevas copias, nuevos escaneos y sobre todo multitud de viajes a la Biblioteca Nacional por parte de Esperanza para cotejar las transcripciones con los originales. Porque claro, había muchos defectos en las fotocopias, bien porque la fotocopia estaba mal hecha o bien porque en el original, pues por ejemplo los cosidos o las encuadernaciones pues tapaban también parte del texto. Total, que ha sido bastante complicado, pero bueno, todo se inició así, con unas fotocopias. Este camino, que no ha sido nada fácil, en este camino hemos tenido que despedir dolorosamente a 2 personas de este equipo inicial. Nuestro querido y añorado José Luis del Pie, que falleció en 2011, y a María Teresa, víctima de una muerte inesperada en el 2016. Ambos fallecimientos, unidos a otras dificultades, paralizaron el proyecto varias veces y pusieron en serio peligro la continuidad del trabajo y su publicación. No obstante, a pesar del largo tiempo transcurrido, estoy hablando de que las fotocopias las pedí pues ahora 15 años, concretamente yo creo que 14 o 15 años pedimos las fotocopias, pues aquí hemos publicado el libro Esperanza, pues este verano, ¿verdad? Sí, en junio. O en mayo, sí, efectivamente. Bueno, pues después de 15 años y del largo tiempo transcurrido, pues gracias al tesón de Esperanza, que continuó en solitario con el apoyo de su profesor y también patrono de la Fundación, Manuel Zabalza Duque, y también gracias al empeño y trabajo del actual presidente de la Fundación, Enrique Álvarez, el libro es una realidad. Además, otro miembro más de la Fundación, Gustavo Modino, que es nuestro gran apoyo informático, ha colaborado en la edición final con la creación de un código QR que está en el libro, al final del libro, y que permite al lector acceder a los mapas en Internet y ampliar, si lo desea, las imágenes para conocer los mapas que están en el libro, pero con mucho más detalle. Bueno, y dicho todo esto, que me ha alargado un poquito, pero que me apetecía contaros un poco la historia de este libro, de este trabajo, y sobre todo reconocer el trabajo de quienes han implicado en ello, pues os presento a la ponente de la charla y autora también del libro, Esperanza Simón Valencia, que como he dicho es compañera y sobre todo amiga, y que es un placer para mí presentar. Es licenciada en Historia y doctora en Patrimonio Histórico y Territorial, y además profesora de Historia Medieval y Paleografía en la UNED de Burgos.
y tiene dos reconocimientos muy importantes: el Premio de Historia José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre de 2017 y el Premio de Investigación 2018 a la mejor tesis doctoral en Humanidades por el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. El título de su tesis, que ha sido publicada por la Universidad de Burgos y que ha tenido gran éxito, es El Cabildo Capitular de la Catedral de Burgos en la Baja Edad Media, 1352-1407, Gestión Patrimonial, Organización y Proyección Social. Es autora de varios artículos, también ha publicado en nuestra revista, Estudios Mirandeses, y en otras revistas, y ha impartido también pues, conferencias y participado en numerosos cursos y congresos. Iba a decir, adelante, te escuchamos, pero vamos a ponerlo a marcha. A ver si ha pasado, igual es que se ha quedado simplemente en esta falla de ordenador. Espera, no está conectado. No cunda el pánico, que todo tiene arreglo. Bueno, pues nada, Esperanza. Adelante cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Laura, por tus palabras y por tu presentación. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar esta conferencia, me gustaría dar las gracias a todos los presentes por su asistencia y por acompañarme en este acto. Igualmente al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a la Fundación Cantera, a sus patronos, en especial a Enrique Álvarez, Laura Preciado y Gustavo Moreno, por su ayuda para difundir esta obra. Y ya a continuación, antes de explicar las noticias de Miranda de Ebro y su comarca en el Diccionario Geográfico Histórico de Tomás López, es necesario abordar los puntos que pueden aclarar el contexto en el que se integran. Los puntos a tratar son los siguientes. El Diccionario Geográfico de Tomás López, contextualización, delimitación y división espacial, estructura de la obra, dificultades, para seguidamente entrar en el tema ya de Miranda de Ebro y su comarca en el Diccionario de Tomás López, con los apartados referentes a Miranda de Ebro, partido y vicaría, el condado de Treviño, Pancorbo y su arciprestazgo, Valpuesta y sus alrededores, y para finalizar con las conclusiones. Un diccionario geográfico es un diccionario de topónimos, donde se listan o describen las ciudades, aldeas, parroquias, ayuntamientos, estados, poblaciones, ríos, montañas y otras características geográficas. Pero la mayoría de los aquí presentes se preguntará ¿qué es o de qué trata el Diccionario Geográfico Histórico de Tomás López? El Diccionario Geográfico es la transcripción literal del manuscrito original 7296 de la descripción de los pueblos de la provincia de Burgos que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Es, por tanto, una obra de datos inéditos, una obra de fuentes primaria. Las descripciones de las poblaciones abarcan las fechas entre 1763 y 1798, que se corresponden con la primera y la última carta recibida. Para comprender por qué surgió este diccionario, debemos introducirlo en su contexto. El diccionario geográfico nace en el contexto de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando se produjo un importante desarrollo cultural en todos los órdenes de las ciencias y entre ellos la cartografía. Las nuevas necesidades políticas de los estados generaron la necesidad de llegar a todas las poblaciones del estado, especialmente en materia económica y hacendística. Para este fin, el marqués de la Ensenada, entonces secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, necesitaba de un estudio cartográfico donde impartir su política fiscal, limitado físicamente. Viendo la carencia en la ciencia cartográfica en España, envió a un conjunto de jóvenes a estudiar a París, y entre ellos al joven Tomás López. Una vez formado, regresaría a las órdenes de su majestad, donde comenzaría su obra cumbre, el Diccionario Geográfico de España, organizado por provincias, tal y como presentamos en esta edición correspondiente a la provincia de Burgos. Para conseguir este fin y poder llegar a todos los rincones del reino,
Se elaboró un interrogatorio de 15 preguntas. Aquí pueden ver el ejemplo de un interrogatorio. Este se envió a todas las diócesis del reino y de allí se extendió a cada una de las vicarías para hacerlas llegar a los curas o capellanes de los pueblos, con el fin de que todas las respuestas se remitieran al geógrafo de Su Majestad para elaborar el bosquejo de los mapas de cada lugar y de este modo completar los mapas del territorio español. Una vez recibidas las descripciones, el geógrafo añadía unas anotaciones al margen de cada respuesta con el nombre de la provincia para su clasificación y en unas pequeñas tiras de papel, como pueden ver, iba anotando todas las respuestas recibidas, haciendo una relación de los lugares enviados, añadiendo si habían enviado descripción y si habían realizado el mapa para su posterior confección. En relación a la delimitación espacial que recoge esta edición, como ya se ha comentado, corresponde a los pueblos de la actual provincia de Burgos, con la excepción de algunos lugares que se han conservado por mantener los datos que aluden a poblaciones burgalesas limítrofes, como son las localidades de Barrio, de la provincia de Álava, y Cejancas, de Cantabria. Las descripciones siguen la numeración de la documentación original por número de folio y el orden alfabético de la vicaría, arciprestazgo o iglesia. A menudo aparecen indistintamente la división administrativa eclesiástica, entonces dividida en arcedianatos, arciprestazgos, vicarías, abadía, cuadrillas, con la política, dividida en partidos, merindades, valles, alfoz, corregimientos, intercalando de esta forma diferentes jurisdicciones. De tal manera que algunas descripciones se doblan y complementan. Aunque se encuentren en lugares separados, se ha optado en no agruparlas por no romper la continuidad del libro y la estructura de la obra. A veces interrumpe o da un salto en la numeración porque el manuscrito original contenía poblaciones que ahora no pertenecen a Burgos. Por ejemplo, esto ocurrió al quitar poblaciones de Álava o La Rioja o de Cantabria. Siguiendo con la estructura de la obra, en la presente edición recopila, ordena y transcribe toda la documentación de los pueblos burgaleses. Ha sido una tarea difícil, costosa y con numerosas horas de trabajo que en 12 años no se pueden calcular. Por este motivo no quiero dejar de resaltar varios aspectos que merecen la pena valorar en cuanto a la forma y el fondo de la obra. La obra está estructurada en 3 apartados fundamentales. Uno compuesto por el prólogo e introducción del tema. El segundo, el cuerpo de la obra, que corresponde a la transcripción del manuscrito de las poblaciones burgalesas. Y por último, los índices. El cuerpo de la obra comprende la transcripción documental, que se compone de 212 apartados de descripciones. Algunas se refieren solo a una población, pero otras responden a todos los pueblos que conforman una vicaría, cuadrilla o merindad. También se completa con el bosquejo de 109 mapas, elaborados bien por el propio Tomás López o por los mismos capellanes. Fue el cuestionario el método elegido para recabar información. Así se constata en las cartas de respuesta de los capellanes, cuyos informes muestran el ánimo que empujaba a unos y otros en la recopilación de información y redacción de las respuestas. Algunos, los menos, aducen razones de trabajo o de enfermedad para justificar lo escueto de sus respuestas. Otros, sin embargo, muestran sus ganas por aportar información. Por ejemplo, el capellán de Pancorbo anota: aunque con tardanza, si bien nacida de pereza en escribir, también de mis muchas ocupaciones con el motivo de las cosas que han pasado, habiéndolas resuelto por una epidemia contagiosa que me ha embarazado muchísimo, para el cumplimiento de mi ministerio, digo a vuestra merced, para satisfacción de su encargo. Así, las cartas de respuesta, enviadas por los vicarios, capellanes y corregidores a Tomás López, comienzan casi siempre con el tratamiento de «muy señor mío», seguido de una explicación oportuna sobre la tardanza o impedimentos que habían podido surgir, como se ha comentado, o de una descripción del pueblo en cuestión o de las 15 respuestas de variada extensión, finalizando con las cláusulas de cortesía habituales de la época, como beso la mano de vuestra merced,
que su mano besa, su cordial y seguro capellán, su más afecto y servidor, etc. Las respuestas nos revelan datos inéditos de cada población sobre la economía, la agricultura y la ganadería, las cosechas medidas en fanegas, la demografía de cada lugar, datos sobre nacimientos y muertes, las enfermedades más comunes y su tratamiento. No faltan las alusiones a personajes ilustres, como Juan de Mariana, el abad Ponz o el padre Flores, etc., o a monumentos, molinos, parroquias y abadías. También aparecen inscripciones lapidarias, otras en campanas, documentos, listas botánicas de hierbas del lugar. Y no podemos dejar de nombrar los accidentes geográficos, topónimos de ríos, fuentes, montes, villas, lugares, muchos de ellos perdidos o abandonados. A la transcripción del manuscrito de Tomás López se han añadido 3 tipos de índices en aras de enriquecer la edición y hacer la consulta más ágil. El primero es el índice correspondiente a los 212 apartados de descripciones y a los 109 mapas, que se localizan por el número de folio y por la página correspondiente. El segundo tipo se refiere a los índices onomásticos o toponímicos y de instituciones, seguidos del número de folio del manuscrito. Y del mismo modo se completó con un tercer índice alfabético de las poblaciones burgalesas paginado para su fácil localización. La denominación de cada término en los índices toponímico, onomástico o institucional se ha realizado con el nombre actual del mismo. Aquí pueden ver el ejemplo, aquí en el punto 2 pueden seguir el ejemplo de Briviesca, que aparece en el diccionario con las siguientes denominaciones, como Briviesca con 2 Bs, Bisbiesca, Viroviesca, luego entre paréntesis pone villa, que es una villa, pues entre paréntesis, y luego les siguen los números del folio del manuscrito. Estos corresponden al manuscrito 7296, aunque también se añadió documentación de otros escritos esparcidos en otros legajos. En ese caso, si se trata de otro manuscrito, la asignatura de este aparece entre paréntesis junto al número de folio correspondiente. Aquí en el caso de Briviesca pueden ver entre paréntesis otro número de manuscrito, 18.700, y les siguen los folios de ese manuscrito. Sobre los mapas que aparecen en la edición, pueden observarse dentro del texto y en el anexo. Tomás López pidió a los vicarios que acompañaran a la descripción del lugar de un mapa con las poblaciones circundantes, y les decía así: procurarán los señores vicarios formar una especie de mapas o planos de sus respectivos territorios en 2 o 3 leguas en contorno de su pueblo, donde pondrán las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, caserías, ermitas, ventas, molinos, despoblados, ríos, arroyos, sierras, montes, bosques, caminos, etc. Que aunque no esté hecho como de mano de un profesor, nos contentamos con solo una idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole la última mano. Nos consta que muchos son aficionados a la geografía y cada uno de estos puede demostrar muy bien lo que hay en el contorno de sus pueblos. Muchos curas se quejaron de que no sabían hacerlo y otros, como podrán observar los bosquejos, sirvieron a Tomás López para elaborar sus planos definitivos. Vean el ejemplo que tenemos aquí del plano de Fuentespina. A la izquierda aparece el borrador del capellán de Fuentespina y a su derecha el plano con los datos del capellán elaborado por Tomás López. O también el ejemplo del mapa de Ontoria de Valdearados. En el recuadro 1 se ve el borrador de Eusebio Martín Delgado, el capellán. En el 2 el mapa elaborado por Tomás López con el dato que había dado el capellán, y en el 3 la comparación de este último con el mapa actual. Para observar con precisión y ampliar cada uno de estos mapas, al final de la edición se dispone de un código QR que nos ha elaborado amablemente Gustavo Modeno, patrono de esta fundación, la Fundación Cantera. Junto a todo este trabajo hay que añadir que ha conllevado una serie de dificultades. Respecto a la dificultad de los aspectos externos de cada respuesta, cada una de las cartas presenta un problema añadido, ya que corresponde a un cura o vicario
con distinta formación cultural, pasando desde capellanes muy bien formados, con una expresión exquisita, latinismos y lenguaje retórico, como es el caso del capellán de Melgar de Fernamental, que por ejemplo en el cierre de una carta dice: «Con la mayor sinceridad puedo decir a vuestra merced, cuya vida guarde Dios los muchos años que pide este su afecto, seguro servidor y capellán, que su mano besa». Así vemos que hay capellanes cultos que incluso copian documentos íntegros de los archivos parroquiales, como un privilegio de la Villa de Arcos de Alfonso VI, otro como el de la desmembración de Fuentecésped de la reina Juana, o una bula papal de Julio III, pasando a curas que apenas sabían defenderse en la escritura, como es el caso del cura de Sotillo de Rioja. A su vez, se añade el enorme y gran problema que presentan los diferentes tipos de grafías de cada capellán, pues unas podrían ser claras, aunque ocurre poco a menudo, pero normalmente son dificultosas, por escribir con plumas toscas, escaso papel, papel transparente o con tinta a punto de agotarse, e incluso con los bordes totalmente deteriorados. Sirvan como ejemplo las descripciones de Robledo de las Pueblas, o Cantabrana, o las de Betretea, o Salas de los Infantes. Respecto a la lectura y a la ortografía, el lector podrá encontrar diferentes errores gramaticales, como la falta de concordancia de género y número entre el artículo y el nombre, entre el pronombre y el verbo, y diversas faltas en nombres y topónimos lejanos mal escritos o escritos de diversas maneras. Por ejemplo, Ebro aparece casi siempre con H y con V. También aparecen arcaísmos, nombres en latín mal escritos, como la denominación de las plantas o frases, así como otras faltas que podrán ampliar en el apartado de las normas de transcripción del manual. Todas estas características nos sirven para comprender las descripciones sobre Miranda de Ebro y su comarca, ya que, como podrán comprobar, cada descripción tiene un contenido, estilo y extensión diferentes según el capellán que las realizó. Así que comenzamos Miranda de Ebro y su comarca en el Diccionario Geográfico Histórico de Tomás López. Estos son copias de los... Hemos hecho un rescate de los verdaderos documentos que hay en la Biblioteca Nacional, todos estos manuscritos que aparecen aquí. Sobre la descripción de la ciudad de Miranda de Ebro encontramos importantes datos dispersos, bien sobre la vicaría, los pueblos que conforman el partido de la ciudad, y algunas noticias relativas a distancias sobre su magnífico puente. La descripción de la vicaría de Miranda de Ebro corresponde al apartado 75 de la edición y comprende los folios 347 y 349 del manuscrito 7296. Según los datos aportados por el vicario don Tomás Gutiérrez de Rozas, las vicarías de Miranda de Ebro, Arratia, Busturia, Uribe y Campezu estaban en el obispado de Calahorra. Informa a su vez sobre la vicaría de Miranda de Ebro. Estaba compuesta por 47 parroquias repartidas en 45 pueblos. De estos, 38 pertenecían a la provincia de Álava. Los restantes se encontraban en La Rioja. 2 de las 3 parroquias de la villa y 2 que tenía anesas eran alternativas entre la diócesis de Burgos y Calahorra, correspondiendo los años nones a Burgos y los pares a Calahorra. Este acuerdo y concordia entre los respectivos prelados diocesanos se realizó el año de 1229. Los pueblos del arzobispado de Burgos que alternaban con el obispado de Calahorra eran Miranda, Orón, Valverde, Galvarri, Sajazarra y Caranca. Los demás correspondían a distintas vicarías de ambas diócesis. Foncea era del arcedianato de Briviesca y Arce del abad benedictino de San Millán de la Cogolla. Según este manuscrito, la villa de Caranca era un año del obispado de Calahorra y otro del arzobispado de Burgos. Confinaba con Osma, Fresneda y Cárcamo, que pertenecían al de Calahorra. Entre Caranca y Villanañe se hallaba el célebre santuario de Angosto, y añadió al mismo tiempo que el camino que iba a Tierra de Losa discurría entre 2 cumbres de montes llamado el Estrechuelo de Caranca.
En una descripción de 1771, el capellán Pedro Alonso de Ojeda nos da la relación de los pueblos del partido de Miranda de Ebro y cuenta que estaba formado por 72 lugares y además narraba las distancias todas a menos de 5 leguas de la villa. El capellán escribió a Tomás López y le explicaba que había enviado una carta con los lugares que componían la jurisdicción de Miranda, que creía que se había perdido por haber escrito mal el remite, y además pedía que le aclararan si quería los pueblos de la jurisdicción o del partido. Y de ahí que se han conservado estas listas que pueden ver en la diapositiva. En la lista de los pueblos del partido aclara que solo Valverde pertenecía a esta jurisdicción y los que señalaba con una cruz son los que pertenecieron antiguamente al partido de Miranda. A lo largo de la edición del Diccionario Geográfico podemos recoger algunos datos extrapolados sobre el puente de Miranda o sobre lugares de alrededor de la ciudad, y así al explicar la merindad de Valdivieso nombra la gran riada del río Ebro que hubo en 1775, donde no sobrevivió ningún edificio al paso de su corriente arrastrando grandes árboles. Al mismo tiempo compara el puente de Arenas, conocido así por su sólida argamasa, con el fuerte puente de Miranda, que no sufrió ningún desperfecto en aquella riada. También recogemos datos sobre lugares de alrededor de la ciudad, como sobre las villas de Valpuesta y San Sadornil, como se verán más adelante, destacando que eran jurisdicción de Miranda de Ebro, donde además añade que tenían grandes cosechas de trigo, avena, legumbres, maíz, en todas menos en Bujedo, donde sí que había viñedo y se cogía vino y frutas. O como el dato que en Salinas de Añana había 4 minerías del duque de Híjar. También, además, se han recogido notas sobre Bujedo o Bujedo Candepajares, que explica que tenía parroquia y un título de beneficiado, que en la jurisdicción de esta villa había un monasterio de premonstratenses y su titular era Santa María de Bujedo. Este convento comenta que tenía una granja en Quintanilla del Agua con su casa y oratorio, aunque se encontraba demolido hacía muy pocos años. Además, este monasterio tenía una granja que llamaban Campajares, poblada de algunas casas, donde habitaban los colonos que cultivaban las tierras de la granja. También comenta que había una ermita donde oían misa los días festivos celebrada por un cura que venía del monasterio. Una de las descripciones más completas que se encuentran en el manuscrito del Diccionario Geográfico, en el apartado 182, es la descripción sobre el condado de Treviño, escrita por el capellán de este arciprestazgo, Martín de Lorza, en 1776. De estas amplias respuestas, destaco la inscripción sobre la fundación de Treviño, escrita en latín, que se encuentra en la iglesia de San Juan. Su versión castellana nos la facilita Álvaro Castresana López, de su tesis doctoral sobre epigrafía burgalesa, y dice así: Don Fortunio de Marquínez, arcipreste de Treviño, para feliz recordación mandó esculpir en esta lápida. Esta villa y su iglesia fue poblada por don Sancho, rey de Navarra, y por el obispo de Calahorra, don Rodrigo, en el año del Señor 1161, y pasó después al dominio del rey de Castilla, don Alfonso, en permuta por Miranda, Mendavia, Larraga y otras villas del reino de Navarra, que tenía bajo su dominio dicho rey de Castilla, el año del Señor de 1200. Fue dedicada esta iglesia por don Aznar, obispo de Calahorra y la Calzada, a solicitud del referido arcipreste don Fortunio, el año del Señor de 1251, reinando don Fernando en Castilla y siendo prestamero de Treviño Diego López, y en honor de San Juan Bautista, en el segundo domingo del mismo mes de julio. El obispo de Calahorra, don Aznar, consagró esta iglesia y puso en ella las reliquias de los santos mártires Emeterio y Celedonio, y acordaron 40 días de indulgencia perpetua a todos los que en cualquier año acudieran a ella en el aniversario de su dedicación a orar por dicho obispo y los bienhechores de esta iglesia. En el centro esculpen un crismón con los signos de Cristo, Alfa y Omega, Jesús, Dios, Salvador de los hombres. El capellán
Sigue anotando datos de Treviño, como que el padre Fray Juan de Marieta, del siglo XVI, escribió una obra con el origen de esta villa, y este mismo capellán aprovechó sus datos para escribir un resumen de su historia. Igualmente describió la vicaría y el arciprestazgo de Treviño, que estaba gobernado por don Manuel Ruiz de Montoya, presbítero, y el vicario don Manuel Pérez de Turiso, y su teniente don Manuel Norberto de Ura. A su vez, anota datos sobre las cosechas de cereal, de trigo y cebada de buena calidad y la distribución de sus diezmos que se repartían al convento de Herrera. El condado se componía de 50 pueblos. De ellos 3 eran villas, y el dueño era don Antonio Ponce de León, duque de Arcos. En las respuestas continúa haciendo alusión a las cosechas de cereal, como a los ricos nogales que sirvieron para hacer cajas de fusiles en la Real Fábrica de Plasencia. También escribe sobre los frutales, las canteras de piedra franca que se utilizaban para la construcción, los molinos harineros y batanes que tenía el río Ayuda. Y en las respuestas del gobierno político comenta que residían en la villa 2 alcaldes, un síndico general, 4 regidores y un procurador. El camino real pasaba por Treviño, cruzaba de Vitoria a Miranda y era uno de los caminos más frecuentados e importantes, ya que atravesaba la provincia de Álava a La Rioja, la Sierra de Logroño y el Reino de Navarra. Tenían la obligación de mantener ese camino real y el deber de conservar los puentes del río Ayuda. Y vuelve a incidir que las iglesias de este arciprestazgo ayudaban con la 8ª parte de los frutos mayores al convento de Santa María de Herrera. Aquí pueden observar el precioso mapa sobre el condado de Treviño elaborado por Martín de Lorza. El apartado 87 sobre la descripción de Pancorbo, en el apartado 87 de la edición del Diccionario Geográfico está dedicado a Pancorbo. Según las anotaciones recogidas de este diccionario, se recopilan 2 descripciones. Por una parte, una de la misma villa, según el capellán Pedro de Rojas, de 1796, y otra del capellán don Andrés de Oviedo, que describió la vicaría. Así comienza narrando. En medio del pueblo está la casa consistorial sobre un famoso arco, con un escudo grande y distintivo de Álava, por lo haber sido de la provincia. Los edificios, algunos buenos, aunque no magníficos, con sus armas en los escudos, que son 7. El pueblo está atravesado de unas cordilleras de peñascos, como un cuarto de legua, formando un estrecho, y por él va el río y el camino real de postas, coches, carros y recuas. Tiene un camino con dirección a Bilbao y Vitoria. El que va por la izquierda lleva a Bilbao, y para Vitoria por la derecha. Los caminos los marca una pirámide fuerte con los letreros correspondientes. A continuación, resaltaba las copiosas cosechas de cereal, los montes de encina, robles, hayas, y señalaba que detrás de los peñascos había buenos pastos. La villa de Pancorbo tenía jurisdicción civil y criminal, y cada 2 años residía la justicia en Pancorbo, como también lo hacía 2 años en Encio. Seguidamente nos va relatando otros datos, como las distancias que había desde Pancorbo a Burgos. Esto era un dato muy importante para Tomás López para poder hacer los planos. Que había 11 leguas, o que para ir hasta la capital se podían tomar 2 rutas, la de postas o la de ruedas, o las distancias desde Pancorbo a Mellugo, que había 1 legua, o de aquí a Orón, legua y media, o de Orón a Miranda, media legua. Y continúa con la descripción de la vicaría de Pancorbo, esta vez realizada por Andrés de Oviedo, como cabeza de arciprestazgo y de la vicaría, perteneciente al arzobispado de Burgos, y decía así: se halla situado en lo profundo de un valle, coronada por 2 empinados riscos. A distancia de 1 legua larga está la villa de Foncea, que es del arcedianato de Briviesca. A 3/4 de legua está la villa de Altable, que es del monasterio de San Millán de la Cogolla de padres benedictinos. Y a distancia de 5/4 de legua está la villa de Valloercanes, del mismo arcedianato. Seguidamente
El capellán describe las poblaciones de la vicaría con las distancias y orientación, comenzando por Amellugo, situado a una legua de Pancorbo, igual que Encio, Santa María de Ribarredonda, Villanueva del Conde, Quintanaelez, Cubo y Mirabeche. A 2 leguas cortas de Pancorbo estaba Moriana, Calzada, Vallarta, Zuñeda, Ventosa, Silanes. Busto y Grisaleña a 2 leguas y media. Marcillo, Quintanilla Cabesoto, Lavid, Soto, Cameno y Fuentebureba a 3 leguas y media de Pancorbo. También hizo mención del arroyuelo llamado Matapán, llamado así por el pan que quitaba al inundarse la campiña con las avenidas de nieve derretida o por las trombas de agua que caían de las tormentas. Al finalizar esta descripción, el capellán dedicó unas líneas también al río de Pancorbo, el Oroncillo, desde su nacimiento en las sierras de Ventosa y a las fuentes que se derivaban de él, recorriendo Amellugo, Bujedo, Valverde y Orón, hasta que Miranda desembocaba en el Ebro, donde perdía su nombre, como decían en aquella época. Con el resultado de todos estos datos, Tomás López elaboró el mapa que pueden ver en la diapositiva. Finalizamos con la descripción de Valpuesta y sus alrededores. En el apartado 157 de la edición del Diccionario Geográfico Histórico de Tomás López se han agrupado las cartas y las respuestas al interrogatorio sobre Valpuesta del capellán Domingo Díaz de Tuesta, dirigidas a Tomás López. Además añade el mapa elaborado por Francisco Antonio de Acebo, tal y como se afirma en una carta fechada de 1796 del manuscrito original. Además, el apartado 179 de la misma edición completa la descripción de las respuestas de las villas de San Sadornil y completa la de Valpuesta, fechado en 1797 en Salinas de Añana, y se encuentra en el manuscrito 7311, narrado por el arcipreste don Juan Manuel Ocharán. Tras estas cartas comienzan las respuestas del interrogatorio, que a modo de resumen son las siguientes. A la primera pregunta responde: Valpuesta era una villa antigua del reino de Castilla, del arzobispado de Burgos. No estaba subordinada a ninguna vicaría eclesiástica. Estaba situada en el centro de Valdegovía, cuya clerecía se congregaba en Espejo, donde se practicaba la visita general que hacía anualmente el vicario. No incurrían diputados del cabildo de esta villa por estar exento. Continúa: fue un pueblo próspero y con muchos privilegios concedidos a su obispo y cabildo hacia los años 800, confirmado después por todos los reyes hasta hacía muy pocos años. En este tiempo contaba con 26 vecinos labradores que se mantenían con su trabajo y eran muy pobres. De ellos se nombraba un alcalde anualmente por el Cabildo Eclesiástico Metropolitano de Burgos, como lo hacía el arcediano titular de esta villa antes de la supresión de las dignidades, canonjías y prebendas de la Catedral de Burgos, quedando unidas in perpetuum a su mesa capitular los frutos de su arcedianato. El alcalde no estaba subordinado al Cabildo Metropolitano y ejercía su jurisdicción otorgando autos, sentencias interlocutorias o definitivas, y solo se podía apelar ante la Real Chancillería de Valladolid. A la segunda pregunta responde que tenía solamente una iglesia colegiata de Santa María, con advocación de la Asunción, que era su patrona. El cabildo se componía de tres dignidades: prior, capiscol y tesorero. Tenían 16 canónigos, uno de estos de la Inquisición de Logroño, y 10 raciones, y tras la Real Cédula de Su Majestad, firmada en Madrid en 1790, se redujo el número de canónigos, quedando intactos los capellanes. La dignidad de prior quedó unida in perpetuum al canónigo más antiguo. Las rentas y raciones, una vez que se suspendieron, se aplicaron a la mesa común de la mesa capitular. El cabildo era patrono del santuario que, con advocación de Nuestra Señora de Angosto, se veneraba en territorio de Villanagne. A la tercera pregunta dice:
Valpuesta distaba de la ciudad de Burgos, que era la cabeza del partido provincial, 16 leguas. Al lugar de Espejo, centro de la vicaría y arciprestazgo de Valdegovía, había más de legua y media. Continúa con la definición de sus límites, que sirvieron para marcar las fronteras con la provincia de Álava y dejar constancia de su demarcación. Vean cómo era su descripción. Confina al norte con el lugar de Mioma, al poniente con el lugar de Pinedo, al oriente con los lugares de Urbuendes y Villanueva de Valdegovía. Todos estos pueblos son del Valle Real de Valdegovía, una de las hermandades que componían la provincia de Álava, cuya cabeza es la ciudad de Vitoria. Distan de esta villa 7 leguas, poco más o menos, al oriente, y es circunvalada Valpuesta de pueblos de dicho Real Valle y provincia de Álava, a excepción de la parte correspondiente al meridiano, que confina con el lugar de San Millán, que es de Castilla. Igualmente son Castilla la villa de San Sadornil, Arroyo y Villafría. En Bachicabo divide el Ebro a Castilla, quedando al frente las villas de Villanueva, Portilla, Santa Gadea, Bozo y otros. Igual que Sobrón, rodeado del monte de Besantes, tenía dentro de su territorio la ermita de Nuestra Señora de Quijera, abogada del mal de muelas y dientes de los benedictinos de San Millán de la Cogolla. Al norte, los lugares de Barrio y Nograro, y al poniente confinaba con San Martín de Don. De nuevo, reanuda el interrogatorio y responde a la cuarta pregunta, y dice: Valpuesta tenía un río pequeño llamado Mecillo, con 3 puentes de piedra. A la quinta y sexta dice: no tenía sierras en su entorno, salvo las de Salvada y Valderejo, pobladas de encinas, pinos, la mayor parte, y también algunos robles y otros árboles. En la séptima pregunta dice que se ignoraba quién la fundó, no se conocían sus armas y si las tuvo se perdieron. No se recordaba a hombres ilustres ni castillos memorables, solo decían que hubo uno llamado Castillo Marañón, pero no han quedado vestigios que podrían haber estado contiguos a la misma villa. En la octava respuesta dice: sus frutos agrícolas eran trigo, cebada y otras especies, y apenas llegaban a 1000 fanegas anuales y no se cogía vino y había poca fruta. En la novena responde que no había fábricas. En la décima tampoco ferias ni mercados. En la undécima dice que no había estudios generales, ni seminario, colegio, hospital, casa de recolección y piedad. Y a la duodécima responde que el gobierno económico estaba constituido por 3 individuos eclesiásticos y otros 3 seculares. A la decimotercera, sobre las enfermedades, no responde. A la decimocuarta responde que no tenía aguas minerales, medicinales, etc. Pero sus aguas potables eran especiales y abundaban fuentes en todo su territorio. La calidad de la piedra que tenía abundante era franca, algo blanda, y había muchos géneros de hierbas como salvia silvestre, oreja de liebre y otras. Finalmente, añade que no tenía ninguna inscripción sepulcral. El capellán, a continuación, describe los lugares y accidentes geográficos de Valpuesta, los molinos, mesones, posadas y puentes, y continúa así. En el lugar de Villanañe había una herrería perteneciente a los señores Baronas que habitaban en su casa-torre al lado del camino real de Bilbao a Burgos y tenían además un molino. Continúa enumerando los molinos de los lugares circundantes. En la villa de Berberana y en Osma, Villamaderne y Ventablanca tenían un molino. En Espejo y Vergüenda había 2. En San Sadornil había 3 molinos y una sierra de agua. En San Millán, 5 molinos, uno de ellos era un batán, igual que en Urbuendes. En Valpuesta y Quejo había un molino con 2 ruedas para moler. Igualmente nos informa de las buenas posadas que había en la zona. Así en Puentelarra, Vergüenda y Espejo tenían por lo menos 3 mesones. En Villamaderne 2 ventas de posadas, contiguas situadas en el camino que iba de Burgos a Bilbao, y otra más arriba del pueblo. En Villanañe
otra al lado del mismo camino, como otras dos contiguas en Cárcamo, del obispado de Calahorra. En Osma había otra y varios mesones del mismo obispado, y otro mesón en Berberana. Continúa describiendo los pueblos de alrededor y del arciprestazgo, añadiendo que, yendo de San Millán a San Sadorní, se hallaba un portillo que servía de paso entre dos peñas. Así, esta villa de San Sadorní y las de San Millán, Arroyo y Villafría, cada una tenía una parroquia, que se encontraban entre montes rodeados de árboles de robles, encinas, pinos y hayas. En San Sadorní y Arroyo se cogían muchas castañas y manzanas. Las cosechas eran de trigo, avena, cebada y legumbres. En este mismo arciprestazgo, en la parte del río Ebro, había 12 villas, que eran Santa Gadea, Villanueva Soportilla, Bozo, Ayuelas, Montañana, Suzana, Bujedo, Cillórrigo, Galvarruli, Castrisecos y Sajazarra. Las villas de Santa Gadea, Villanueva Portilla, Ayuelas y Montañana eran del condado del duque de Medinaceli y Bozo del conde de Baños. Santa Gadea tenía una parroquia de 4 raciones enteras, un convento de monjes benedictinos y su titular era San Bartolomé, y había también un convento de franciscanos recoletos que tenían como titular a Nuestra Señora del Espino. Finalmente destacaba los puentes de piedra del río Omecillo, que recorría desde Ribera, Arroyo, Bóveda, Tobillas, San Millán, Gruendes, Villanueva, Villamaderne y Espejo, y continuaba hasta llegar a Vergüenda y Caranca, que tenía 2 puentes. Allí se unía con el curso del río Ebro hacia Puente Larra, donde había otro puente, continuando hasta llegar a Miranda. Con todos estos datos de distancias y de pueblos, el capellán Francisco de Acebo realizó este mapa que pueden ver en la diapositiva. Y para finalizar, tras este resumen de los apartados de la edición del diccionario geográfico, se puede concluir lo siguiente. En la primera parte de la conferencia se ha podido comprobar el gran trabajo de gabinete que hizo Tomás López en la ordenación de todos los datos, en sus anotaciones al margen de cada descripción y en unas pequeñas tiras de papel donde él iba anotando todas las respuestas recibidas para finalizar delineando los mapas definitivos. Estas notas y la elaboración de los mapas demuestran el dominio del método y la técnica sistemática de un perfecto cartógrafo. A su vez, se puede pensar que los datos recopilados ayudaran a completar a otros grandes diccionarios posteriores, como fue el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz. Seguidamente hemos resumido las respuestas del interrogatorio de Tomás López sobre la ciudad de Miranda de Ebro y su comarca, con las villas de Pancorbo, el condado de Treviño, Valpuesta y sus delimitaciones, abarcando un gran número de descripciones y notas dispersas entre los manuscritos 7296 y 7311. Igualmente se ha podido observar la compleja encrucijada de jurisdicciones, sobre todo en materia eclesiástica, donde la línea divisoria entre el obispado de Calahorra y de Burgos se mantuvo variable cada año hacia una u otra diócesis. Igualmente, la división administrativa civil entre partidos raramente coincidía con la partición religiosa, sobre todo en las zonas limítrofes como era la Merindad de Valdegovía y las encartaciones de Álava o La Rioja. La razón de que Miranda de Ebro, Pancorbo, Treviño y Valpuesta hagan expresa relación e incidencia de los lugares que conformaban las vicarías, así como los pueblos que constituían el partido de Miranda de Ebro, es precisamente por ser una villa de una zona limítrofe de travesía y de recursos clave para la provincia de Burgos. Parece ser la razón fundamental que obligó al vicario y capellanes de la comarca a dejar especial constancia de los pueblos que abarcaban su territorio.
y ya que en la administración eclesiástica lo importante era el cobro de los diezmos de cada pueblo. Finalmente, como se ha podido ver en estos datos aportados en las respuestas del Diccionario Geográfico Histórico, la obra es plural y diferente. Su objetivo fundamental es ayudar y poder llegar al público en general deseoso de saber de su pasado, además de dar la opción de averiguar y comprobar muchas de las interrogantes históricas que han quedado sin resolver sobre sus pueblos, villas y lugares. Y no se puede dejar de nombrar el objetivo del geógrafo Tomás López de concluir y dar a conocer su obra, ya que es una de las fuentes primarias geográfico-históricas más importantes de la España del siglo XVIII. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Esperanza, porque ha sido tremendo, ¿no? La cantidad de datos y de aportaciones que has extraído del trabajo solo para Miranda y para nuestra comarca. Imagínense todo lo que cuenta el libro La provincia de Burgos, y imagínense también todo lo que resta de transcribir en esos manuscritos que están depositados en la Biblioteca Nacional y que corresponden al resto de España, exceptuando algunas provincias que sí que lo han publicado, como son Álava, Murcia, algunas de Andalucía, pero bueno, el otro día en la presentación del libro, Manolo Zabalza decía que apenas el 20% del manuscrito de los manuscritos, porque son varios, ha sido revelado, o sea que hay mucho por investigar y mucho por sacar, pero afortunadamente contamos con la edición, gracias a Esperanza, de Burgos y su provincia. Así que nada, muchísimas gracias por el trabajo y por esta conferencia, que si tienes a bien, pues publicaremos en forma de artículo en nuestra revista, en el anuario de la Fundación Estudios Mirandeses. ¿Por qué no merece? Porque toda esta cantidad de datos es difícil de retener en una charla, y sin embargo, leyéndolo tranquilamente en un artículo, pues seguramente que todos los mirandeses te lo vamos a agradecer. Es que son muchísimos datos. Yo comprendo que para una charla es muchísimo, y aún diciendo así, hablando despacio, pero... No, pero ha sido muy interesante porque ha sido muy claro. Pero ha sido muy claro. Y además los pueblos otras localidades de la comarca que has elegido, todos hacen referencia también a Miranda o son parte, así que estamos, por lo menos yo, muy contenta y muy satisfecha por la conferencia. Así que, bueno, ahora todos ustedes, si quieren expresar sus dudas o alguna pregunta, pues tenemos el micrófono a disposición para que pregunten tranquilamente. Si hay alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta concreta. Parece que no. Bueno, aquí está una pregunta. Bueno, muchas gracias, y ha sido muy bonito, y eso, para los que somos de la zona de Miranda, pues ya que hayas recogido esos datos de hace tanto tiempo, pues es muy emocionante. De todo lo de Burgos que has leído, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Así dice, pues esta anécdota o este dato o esto que no tenía, no sé, no solo de la zona de Miranda, sino en general. Tú que te has leído el Tomás López de todo Burgos. Bueno, sobre todo al principio, cuando la primera transcripción, cuando comienzas, es cuando más te sorprende todo en general, ¿no? El lenguaje, te sorprende todo, la forma de las cartas, la redundancia, pues todo el día la merced, que está vuestra merced por aquí y por allá, todo esto. Al principio te sorprende todo, ¿no? Pero bueno, así como un poco de anécdota, lo que más recuerdo es de Briviesca, que no es que la haya puesto aquí por nada, porque coincide, ahora coincide que me acuerdo bien. Pero cuando transcribimos Briviesca, pues habla ampliamente sobre toda la villa, y comenta que había una ruta, como un atajo, de la antigua vía romana, que había un atajo que se subía por un páramo y se llegaba a otro sitio,
Y entonces me sorprendió muchísimo, y además decía que que los pastores recogían muchas monedas romanas. Y entonces, bueno, pues no se me ocurrió otra cosa que coger a toda la familia un Viernes Santo y mandar, digo, vamos a ver este atajo, a ver cómo que dice Tomás López, a ver si es verdad, ¿no? Y nos fuimos el Viernes Santo toda la mañana con un cierzo, bueno, un aire tremendo, subiendo el páramo, no había más que ovejas y nada, ahí buscando, encontramos el atajo, ese sí que lo encontramos, pero no encontramos ninguna moneda romana de ningún tipo. Pero bueno, es una de las cosas que más me sorprendió. Es que hay muchísimos datos, es que me sorprendió mucho cartas que decían que no llegaban las cartas porque se habían perdido, que tenían que volver a mandar otra carta, que tardaba tantos días, te dice los días que había tardado. Bueno, es que el correo era una cosa que yo no sé, la verdad, cómo se podían comunicar a veces con tanto impedimento, con los carros, las carretas. Pero sí, es que es sorprendente cuando te sumerges en el Tomás López, te sumerges en otra época. Y entonces, claro, ahora nosotros tenemos tantas facilidades que te sorprende casi todo, ¿no? Sí. Luego, pues eso, las formas de escribir, que se quejan los curas, pues que no tenían medios, que para hacer los mapas no sabían. Bueno, también ahora que recuerdo, un capellán que dice, creo que era el de Castrojeriz, que manda un boceto del mapa y la parte posterior venía doblado, ¿no? Y cuando estuve escribiendo, decía, si coges el mapa con la mano izquierda, verás no sé qué montaña, tal, el río, no sé qué. Y si coge con la mano derecha, verás, yo digo, bueno. Digo, pues el pobre Tomás López, para luego pasarlo al plano definitivo, bueno, cosas así, que la verdad es que son datos que están en el libro tal cual como es que es todo una fuente primaria, entonces tal cual como escribieron los capellanes lo hemos recogido. Y así nosotros lo único que hemos hecho es transcribirlo y poner cada anotación de qué trata, ordenarlo, quitar lo que hemos dicho antes como poblaciones que ahora no son de Burgos, como fue en Álava o de La Rioja o de Cantabria, porque si no hubiera sido el volumen igual así. Entonces nos recomendaron hacer la actual provincia de Burgos y la verdad es que, bueno, es riquísima en todos los datos, la verdad. Bueno, si alguien tiene otra pregunta o duda, bueno, pues voy a aprovechar y voy a preguntar yo. A mí lo que me sorprende, desde el principio que conocimos el manuscrito, es la confianza o inocencia al principio que tuvo este Tomás López y la suerte que tuvo. Porque una persona imaginaos, está en su gabinete, allí en la corte del rey Carlos III y dice, yo voy a hacer un diccionario de toda España sin moverme de aquí, de mi sitio, ¿no? Y confiado inventa o desarrolla este sistema de cuestionario y todo a través de cartas que tardan siglos en llegar, cartas que se pierden y sin embargo consigue toda esa inmensa cantidad de datos, o sea que tuvo una suerte tremenda. Para mí eso es lo más sorprendente, porque hoy en día si yo quiero hacer un trabajo sobre España, lo primero que se me ocurre es viajar, ¿no? Y moverme, no quedarme en mi gabinete allí o en mi despacho en la Fundación Cantera y llamando a cada... Bueno, hoy lo podríamos hacer con más facilidad porque existe el teléfono, existe internet, etc. Pero vamos, es que tuvo mucha suerte, ¿no? En el siglo XVIII con la abrumante respuesta, porque prácticamente todos le contestan. Sí que es verdad que hay algunos que son más breves o que esto lo tiene, ¿no? Y me quito de medio la pregunta, pero recibe muchísimos datos y a mí eso me parece muy sorprendente. A ver, perdona. Pero es que la orden venía del obispo, del arzobispo, entonces, claro, había que acatar las órdenes, pero Tomás López pensó muy bien, y esto lo hablaba mucho con Manuel, lo estuvimos hablando un día precisamente, de que por qué había elegido Tomás López este sistema, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, claro, la red eclesiástica estaba formada desde hacía muchos siglos, ¿no? Desde
ya antes de, pues, digamos, la Reconquista ya había obispos. Entonces había una red que estaban los obispados, luego estaban las vicarías, de las vicarias las parroquias los curas, ¿no? Era una red que ya estaba totalmente formada y que funcionaba desde hacía siglos. Entonces, en ese tiempo que no había ni internet, no había ningún tipo de hacer llegar rápido, pues yo creo que pensó qué forma puedo hacer llegar lo más rápido y que funcione para que esto me conteste todo el mundo y todos los pueblos. Y yo creo que eso es lo que pensó, coger esta red de la eclesiástica, aunque también aparecen, como he comentado, divisiones que son civiles, que no son eclesiásticas, como son los corregimientos, las merindades o el alfoz, que eran políticas, pero se fundamenta principalmente en lo que es la diócesis y todo lo que conllevaba. Entonces, esto venía del arzobispo, entonces, claro, como no iban a acatar las órdenes, yo creo que lo haríamos todos, ¿no? Y pues eso, yo creo que fue la razón fundamental que contestaron todos. Sí. Pues nada, pues muchas gracias de nuevo y gracias a todos y a todas por venir. Y nada, pues hasta la próxima conferencia de la Fundación que anunciaremos con la debida antelación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos.